Hola, buenas noches. Este es un video, eh, una transcripción de un video del Centro de Investigación Social Avanzada eh, que dio el doctor Diego y Rosales Meana. Este video ha tenido problemas en YouTube en cuanto a problemas de reproducción, etcétera. Pero es un video que es mucho más claro que los anteriores y da otro panorama sobre antropología filosófica. Entonces, por derechos de autor, exactamente yo lo voy a subir, pero es una transcripción de aquello que ya hizo el CISAF. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El tema de hoy es Introducción a la Antropología Filosófica. ¿Qué es la antropología filosófica? De manera general podemos decir que la antropología filosófica es una rama de la filosofía, obviamente, que se ocupa de investigar cuál es la esencia propiamente del humano, pero sobre todo en su relación con con el bien y la verdad. ¿Qué distingue a la antropología filosófica de otras? Cuando uno escucha la palabra antropología, muy normal que la asociemos al estudio de los restos antiguos, de las culturas humanas, o que se relacione a las culturas humanas en el presente, ¿no? Tribus, países lejanos, etcétera. Pero esas antropologías no son filosóficas como tal propiamente. Estos tipos de conocimiento surgen sobre todo a partir de la modernidad, ahí por siglo XVI-XVII, cuando la civilización occidental comienza a darse cuenta de que el hombre se ha vuelto un nuevo objeto de conocimiento y un problema para sí mismo. El origen de estas distintas disciplinas, distintas antropologías, pues, se llaman positivas o eh, pasar ya después a la diferencia. Pasando el siglo XVI-XVII, la sociedad europea sale de sí misma y comienza a darse cuenta de que existen otras formas de las cuales lo humano se manifiesta, otras culturas, otras etnias, otras geografías, otros, por los transportes y comunicaciones, comienza a conocer diferentes geografías y entonces estas ciencias positivas, gracias a este nuevo método empírico de Galileo, eh, que se encargaba de estudiar la física, los astros, la biología, etcétera, se da cuenta que el ser humano merece una disciplina que se pregunte por sí mismo. Después de los avances que hace Charles Darwin con toda la cuestión de la evolución, hacen que el ser humano tenga que plantearse entonces qué es lo propiamente humano, que no se dé por sentado, ¿no? Entonces, como estas antropologías positivas, antropología cultural, social, ya toma más, ¿no?, su rubro científico en el siglo XX con Claude Lévi-Strauss. Este tipo de antropólogos comienzan a viajar en el mundo y hacen descripciones de distintas tradiciones, religiones, ritos, costumbres, leyes, normatividad, organizaciones políticas, que el humano puede tener diferente en todo el mundo. Entonces no es lo mismo ya vivir en Europa que en Asia, que en África, que en Oceanía, que en América, pero siempre es una vida humana, sigue siendo la vida humana. Entonces, ¿qué es lo propiamente humano? Habiendo distintas expresiones de esto. Esa es la antropología cultural o social. La antropología histórica, incluso biológica, busca más bien preguntarse por cuál ha sido la evolución de la experiencia del humano a lo largo de la historia del hombre, ¿no? Estos antropólogos obviamente suelen estar asociados a los que buscan restos arqueológicos, fósiles, buscan cuáles son los orígenes de la cultura humana yendo a las fuentes históricas positivas, ¿no? Cuáles son estos documentos de cómo ha sido el ser humano y cuáles han sido las diferentes expresiones del ser humano. Si a esta metodología se le suma
el paradigma de la evolución, vemos que los antropólogos también se ocupan del proceso de hominización, de cómo un cierto ser primitivo biológico de cierta especie a través de la historia ha ido tomando la forma que conocemos como propiamente humano, como Homo sapiens. Entonces tenemos dos tipos de antropología, una de las distintas formas culturales, que sería antropología cultural o social, y otra que es la antropología biológica o histórica o positiva, ¿sí? Que busca los restos y las evidencias a lo largo de la historia para responder a la pregunta sobre esto. Sin embargo, una serie de filósofos a principios del siglo XX, más o menos por 1910, 1930, venían de diferentes escuelas filosóficas como el neocantismo, la fenomenología, se dieron cuenta que ninguna de estas antropologías y ninguna de las otras ciencias positivas daban cuenta de la pregunta por lo propiamente humano. ¿Qué es esto propiamente humano? ¿Sí? Esto propiamente humano es lo que ya la historia de la filosofía desde los antiguos se ha preocupado y ha intentado ponerlo sobre la mesa. En este sentido puede hablarse de dos maneras, distintas maneras de entender la antropología filosófica. La primera, como el saber propiamente filosófico que ha existido desde la antigua Grecia y que se ha desarrollado durante la filosofía y que se pregunta por la esencia del hombre, de respecto del bien y de la verdad y de su relación con la física o naturaleza. La otra antropología filosófica es esta que se mencionó y que se funda en el siglo XX hacia las primeras décadas. En la primera manera de entender la antropología filosófica podemos contar a la escuela sofista, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, los filósofos medievales, Descartes, Kant, y así podemos hacer una historia de la filosofía preguntándonos por cuál ha sido la idea del hombre en estos distintos tiempos. Evidentemente el modo, las visiones han sido distintas, ¿sí? En estos lapsos, ¿sí? Que ha habido en la historia del hombre. Así por eso podemos llamar a antropología filosófica. ¿Por qué? Porque considera al ser humano como una entidad separada de la naturaleza, como una entidad que no se explica con las categorías que las ciencias naturales explican estos fenómenos naturales. Y así es como se distingue la antropología filosófica de la psicología. La psicología, a pesar de preguntarse por las leyes que ocurren en la vida humana, las leyes esenciales, causas y efectos de la expresión del humano, se queda a nivel de lo psique, de lo mental o del alma, ¿no? Y explica las distintas relaciones causales que ocurren en los distintos fenómenos mentales. Sin embargo, la filosofía también respecto a la psicología dice no es suficiente, falta la experiencia primordial de la humana, que se caracteriza por la experiencia de la libertad y la búsqueda de la verdad y del bien, necesitan una disciplina con otra metodología. Las tres preguntas fundamentales que se hizo Kant: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me está permitido esperar? Y que además, según Kant, se resumen en una cuarta: ¿qué es el hombre? Son las que conforman la antropología filosófica propiamente dicha. ¿Por qué? Porque los filósofos se han ocupado de separarse de los distintos saberes, ¿sí? Para buscar lo propiamente humano, la esencia de lo humano. Pues porque hay un momento en la existencia humana en el que el ser humano abandona esa relación natural con el mundo y empieza a preguntarse por sí mismo. Es decir, el ser humano se vuelve un problema para sí mismo. El propio Agustín de Hipona lo formula así. Después de que murió uno de sus grandes amigos, dice: me hice un gran enigma para mí. ¿En qué consiste ese enigma? En que hay un cierto momento en la existencia humana en que ya no está claro quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy. Las preguntas kantianas: ¿qué me está permitido esperar? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es el hombre? ¿Ok? La filosofía en ese sentido busca entender lo propiamente humano en esta experiencia de la libertad, en esta separación respecto del mundo que deja al ser humano en un desasosiego,
y en una pregunta por la totalidad. Es decir, las grandes preguntas tienen que ser contestadas siempre en una tensión hacia la verdad y hacia el bien. Porque este drama de no saber quién soy, me impone la obligación de preguntarme cómo debo ir. Obviamente la antropología rosa con la ética, como esta dimensión de la filosofía que se pregunta por el bien y la vida buena. Pero la antropología filosófica no solamente es la vida buena, sino que también es la pregunta por la esencia de lo propiamente humano. Sin embargo, vemos que la pregunta por lo esencialmente humano no puede contestarse nunca de manera general, ¿sí? Porque el ser humano, y así lo han atestiguado muchos filósofos a lo largo de la historia, no carga consigo mismo propiamente una especie, una esencia universal que le diga cómo tiene que ser. El fenómeno de la libertad, de la experiencia elemental del ser humano como ser libre, atestiguan que nadie puede ser, decirte que eres más que tú. Esto no puede hacerse nada más tomando las distintas opiniones y las distintas ideologías que los medios de comunicación, la política, la escuela, la familia me van presentando, sino que yo debo hacerme cargo, ¿sí?, de mí mismo, de esas propuestas y evaluarlas. Y ahí es donde radica lo verdaderamente científico de la antropología filosófica, porque a pesar de que las ciencias modernas, ¿sí?, a partir de Galileo, nos propongan una metodología deductiva, la experiencia elemental del ser humano no cuenta con esas herramientas. Necesita hacer hipótesis sobre cuál es la vida buena, sobre quién soy yo y quién puedo ser y quién quiero ser, y después ponerlas a prueba a través de la acción de la vida. Y ahí es donde radica la antropología filosófica, en el estudio serio, en la reflexión científicamente considerada sobre aquello que me constituye como ser humano.